Bienvenida, bienvenido a nuestro estudio de la fe de Jesús. Vamos a continuar con las lecciones de la fe de Jesús, hoy estudiando la lección número 8, lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. Así que vamos a ver este tema tan importante. Vamos a la primera sección que se titula El único camino de salvación. El único camino de salvación. Entonces tenemos la primera pregunta. ¿Gracias a quién y a qué somos salvos? ¿Gracias a quién, persona, y a qué acto somos salvos? Respuesta. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. La primera epístola universal del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida ustedes fueron sanados. Entonces, la Biblia dice que nosotros vamos a vivir a la justicia, estando muertos al pecado. ¿Y gracias a qué? Al acto que fue llevar los pecados en el madero. ¿Quién? Él mismo, el que cargó los pecados en el madero, o sea, Jesucristo. Por lo tanto, somos salvos gracias a Cristo, Él es el quien, y a su muerte en la cruz, ese es el qué. Gracias a ese acto es que Jesús nos otorga la salvación. Entonces, somos salvos gracias a Cristo y a su muerte en la cruz. Esa sería la respuesta, ¿ok? Bueno, vámonos con la pregunta número 2. Ya sabemos que nos salva Cristo y gracias a su muerte en la cruz. De hecho, ese es el resumen de la lección anterior. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto cuesta la salvación? ¿Cuánto cuesta la salvación? Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que aquí nos dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, y la gracia es gratuita. Por lo tanto, gratuitamente por su gracia es una redundancia, es una manera en la que se nos está tratando de decir que la salvación es gratuita, que tú no tienes que cancelar un pago, que tú no tienes que hacer un sacrificio, que tú no tienes que golpear tu cuerpo, que tú no tienes que castigar tus pecados tú misma, porque ya alguien pagó por ti. Así que tú puedes descansar en el amor de Dios, porque la salvación para nosotros es gratuita. Para Dios no. A Dios le costó la muerte de Jesucristo. Fue terriblemente cara. Fue muy cara y por eso hay que valorarla. Pero para nosotros es un regalo, es un obsequio. Es gratis. Entonces, ¿cuánto cuesta la salvación? A nosotros no nos cuesta nada. Pero, ¿cómo la recibimos entonces? Es gratuita, pero no es automática. Tú no te salvas simplemente porque te salvaste y ya. Y vamos a salvarnos todos y punto automáticamente. No. Vamos a la siguiente parte que se titula Obteniendo el perdón. Y la pregunta número 3 nos dice: ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Y la respuesta es una parábola. Está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 10 al 14. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces,
Jesucristo planteó las cosas de una manera especial. Él muestra cómo alguien se jacta de lo bueno que es ante Dios y no es justificado. En cambio, el otro, el que sabía que estaba actuando mal, se humilla ante Dios. Ni siquiera levanta sus ojos al cielo. Se reconoce como pecador y suplica misericordia. Y él salió justificado según Jesús. Entonces, para que nosotros podamos salir justificados ante Dios, para que podamos recibir ese perdón que Dios nos ofrece, tenemos que reconocer sinceramente nuestro pecado, nuestros errores. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Debemos reconocer que le hemos fallado a Dios. Así que si una persona quiere ser salva, quiere estar bien con Dios, pero esa persona considera que su vida es una vida de perfección, que no comete errores, o que aunque comete errores, esos errores no le separan de Dios y que no necesita reconocer ante Dios su maldad, esa persona está en muchos problemas, está en mayores problemas espirituales que aquella que hizo un daño peor, pero que se humilla ante Dios. Así que el pecador debe experimentar un sincero deseo de reconocimiento, de reconocer ante Dios su pecado. Ahora, ese reconocimiento debe ir unido a un sentimiento profundo. Es la cuarta pregunta. ¿Qué sentimiento profundo es indispensable? Si el pecador solamente reconoce que hizo mal, pero no experimenta este sentimiento que está aquí en la Biblia, en Hechos capítulo 2, si el pecador reconoce pero no pasa por este proceso, entonces no va a ser aceptado delante de Dios, porque su reconocimiento va a llegar al entendimiento de un descaro. Reconozco y ya. Reconozco y qué. Sí, yo soy eso y ya, y no me importa. Para que eso no nos pase, tenemos que pasar a la siguiente fase o al siguiente sentimiento que es indispensable. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Así que la Biblia dice que aún antes de bautizarnos, nosotros debemos experimentar el arrepentimiento. Ellos estaban compungidos de corazón, ellos se sentían mal, se sentían tristes, pero el apóstol dio en el clavo. Él les dijo: tienen que arrepentirse y después sí bautícense, pero arrepiéntanse. Entonces, si una persona reconoce su maldad pero no se arrepiente, cae en el extremo del descaro. Pero cuando la persona se arrepiente, reconoce su maldad y se arrepiente, ya entonces se entra ya cerquita del perdón de los pecados. Y ahora viene el siguiente paso. ¿Qué se debe hacer con los pecados? La persona reconoce su pecado. La persona se arrepiente. ¿Y qué significa arrepentirse? Dolor por el pecado, no por las consecuencias del pecado. Hay quienes sufren porque lo que hicieron les trajo unos amargos frutos a su vida, pero ese no es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es dolor no porque está llevando encima las consecuencias de lo que hizo, sino dolor por haberlo hecho. Ahora, la persona está arrepentida. La persona siente dolor por lo que hizo y ahora desea abandonarlo. Esa es la otra parte del arrepentimiento. Dolor por el pecado y abandono del mismo. Ahora le falta un detallito. ¿Qué se debe hacer con los pecados? El Salmo 32, versículos 3 al 5, nos ofrece la respuesta. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor,
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, ¿qué se debe hacer con los pecados? Debemos confesarlos al Señor. Allí está diciendo la palabra de Dios en este salmo de David, que David tuvo un tiempo en el cual cayó, en el cual no confesó sus pecados. Y entonces fue un tiempo de profundo dolor para él. Pero David tomó una determinación. Aunque él estaba pasando por un momento terrible, él dijo, no, yo lo que tengo que hacer es confesar mis pecados. Y aunque había en la época de David una clase sacerdotal exclusiva, ya hoy no la tenemos. Hoy la clase sacerdotal, según la Biblia, somos todos nosotros somos nación escogida, real sacerdocio, pueblo santo. Aunque en la época de David había una clase sacerdotal selecta, exclusiva, como lo eran los hijos de Leví, David le confesó los pecados al Señor. Es al Señor a quien se le confiesan los pecados. Cuando tú le confiesas tus pecados a Dios en oración, entonces te va a pasar igual que David. Vas a encontrar paz. Entonces van las tres cosas unidas. Reconocimiento del pecado, arrepentimiento, o sea, un profundo dolor por él y abandono. Y juntamente con eso va unida la confesión de nuestros pecados ante Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces Dios aparece haciéndonos el siguiente ofrecimiento. Vamos a entrar a la siguiente parte que se titula La dulce seguridad del perdón. Y la pregunta número 6 nos dice, ¿qué maravilloso ofrecimiento hace Dios? Respuesta, Isaías capítulo 1, versículo 18. Nos dice la palabra, vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si los pecados de ustedes fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está dispuesto a limpiar nuestros pecados, a limpiarnos de nuestro pecado, a limpiar nuestra vida. Y aunque nuestro historial sea un historial malo delante del Señor, el Señor está dispuesto a borrar ese historial de nuestra vida, a limpiarnos de nuestra maldad y de nuestro pecado, pero tenemos que ir al Señor, tenemos que ir en arrepentimiento, tenemos que hacer pacto con Él. Yo no sé si tú alguna vez en tu vida te has arrodillado ante Dios y le has contado las cosas malas que has hecho. Pero si tú quieres ser salva, si tú quieres ser salvo, eso es indispensable. Aunque nos dé vergüenza, aunque nos dé dolor, nosotros tenemos que contarle a Dios. Pero es que Dios ya sabe. Sí, Dios lo sabe, pero Él quiere que tú se lo cuentes, no a manera de informarlo, sino a manera de confesarle, a manera de pedirle perdón. Y Él está dispuesto a perdonarnos. Lo acabamos de leer. Qué maravilloso ofrecimiento hace Dios. Nos ofrece perdonarnos. ¿Y cuánto nos puede perdonar? Allí entramos a la séptima y última pregunta. ¿Cuán completo es el perdón divino? Respuesta, Isaías 43, versículo 25. Allí nos dice la palabra, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¡Qué bendición! Cuando Dios borra nuestras rebeliones, borra nuestros pecados por amor de Él mismo, entonces Él nunca más se acuerda de nuestros pecados. Entonces, ¿cuán completo es el perdón divino? El perdón divino es total. Qué gran bendición saber a través de la lección número 8 de la fe de Jesús que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados, a limpiarnos de toda maldad. Entonces, vamos a la parte, a la sección de lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer 3 cosas. Número 1 está en Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo primero que debemos hacer es arrepentirme de todo
corazón. Es lo primero que debemos hacer. ¿Qué es lo segundo que debemos hacer? Bueno, primero ya sabes, el arrepentimiento sincero, el arrepentimiento de todo corazón. Lo segundo que debemos hacer está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 1, versículo, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo segundo que debemos hacer es confesar todos mis pecados, que nada se te quede por fuera. Trata de contarle al Señor todo lo malo que has hecho y el Señor te va a escuchar. El Señor te va a sanar, el Señor te va a perdonar. El Señor ya sabe lo que tú has hecho, pero desea que tú confieses, porque la confesión sana el corazón. Confesarle los pecados a Dios otorga al ser humano, de parte del Espíritu Santo, fortaleza para abandonarlos. Y hay otra cosa que debemos hacer. Está en Ezequiel capítulo 36. Allí nos dice la palabra del Señor en el versículo 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre ustedes agua limpia, y ustedes serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los voy a limpiar. Les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de ustedes, de su carne, el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y voy a hacer que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. Qué hermosa promesa hace Dios. Eso significa que Dios nos desea convertir. Y eso es lo tercero que debemos hacer: experimentar la conversión. Entonces ya sabemos que somos salvos gracias a Cristo y a su muerte en la cruz. Que la salvación a Dios le costó mucho, pero a nosotros no nos cuesta nada. Pero para recibirla debemos reconocer nuestro pecado. Debemos experimentar el sentimiento del arrepentimiento y por lo tanto debemos confesar nuestros pecados ante Dios. Sabemos que Dios nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Es un maravilloso ofrecimiento y que ese perdón es total. Y lo que debemos hacer con esa información, lo que debemos hacer con lo que hemos recibido hoy, es arrepentirme de todo corazón. El primer paso. El segundo, confesar todos mis pecados. Y el tercero, qué maravilloso, experimentar la conversión. Y si tú experimentas la conversión, es porque Dios está haciendo una obra especial en tu vida. Así que vamos a la resolución. Pido humildemente perdón por mis pecados. Creo que Dios me perdonará. Quiero vivir una vida santa en Jesús. Si tú crees que Dios tiene ese poder, si tú crees que Dios te puede sanar, te puede limpiar, te puede perdonar, no creas en ti, porque tú de hecho hiciste esos pecados, pero debes creer en el poder de Dios. Así que si tú crees en ese poder de Dios, no en lo buena que tú eres, no en lo bueno que tú eres, porque no lo eres, pero si tú crees que Dios sí es bueno, que Dios sí perdona, que la muerte de Jesucristo y su sangre son poderosas para limpiarnos, para perdonarnos, entonces esa fe no solo te va a llevar a confesar y a creer que Dios te perdona, sino que también te va a llevar a cambiar tu conducta. Te va a llevar a ser mejor persona, te va a llevar a vivir una vida santa en Jesús, porque el mismo poder que te declara a ti santa, que te declara a ti santo, te va convirtiendo en lo que te declara. La palabra del Señor es creadora, y cuando dijo sea la luz, fue la luz. Entonces, si Dios te declara perdonada, te declara perdonado, te declara santa en el cielo, aunque no lo seas, aunque no lo eres, querida amiga, querido amigo, no lo eres, pero el Señor lo declara, el Señor te empieza a convertir en eso. Qué maravilloso es el perdón de Dios, que no solo te borra lo malo que hiciste de los registros celestiales, sino también lo va borrando de tu corazón y va enseñándote a aborrecer lo malo, lo que antes amabas, y amar lo bueno, lo que antes aborrecías.
Si tú quieres decirle al Señor eso: Señor, perdóname por mis errores, quiero que tú me transformes, quiero que tú me conviertas en una nueva persona, tú puedes colocar tu manito arriba allí en el audio y de inmediato ir a tu recámara, ir a tu habitación, arrodillarte y ya sabes lo que tienes que hacer. Que Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.